Atención. Antes de que sigamos, quiero agradecerte por acompañarme en la misión de compartir estas historias que importan. Si crees que la justicia y la lealtad siguen siendo importantes cuando la traición golpea en lo más cercano, por favor, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla. Y si te gusta el video, dale a me gusta para que más personas puedan verlo. El final real es mío. Entré a mi casa más temprano de lo habitual y seguí el rastro de su ropa hasta nuestro dormitorio. Los gemidos de ella resonaban a través de las paredes, cada uno cortándome más profundo que el anterior. No los interrumpí. Simplemente me quedé allí, callada, dejándolos terminar, porque el verdadero final me pertenece a mí. El rastro comenzó en mi puerta y terminó en mi matrimonio. Los zapatos de cuero español de talla 43 de hombre, tirados descuidadamente. El blazer azul marino colgando de la barandilla como una bandera de rendición. La camisa blanca de vestir retorcida en el tercer escalón. Seguí cada pieza de evidencia por mi propia escalera, con la celebración del trato de la constructora Olmos olvidada, mientras subía hacia los sonidos que venían de nuestro dormitorio. La voz de Emilia se filtraba por las paredes, jadeante y desesperada, gritando el nombre de Daniel de una forma que yo no había escuchado en años. Llegué a la puerta del dormitorio y me congelé, con la mano suspendida sobre el picaporte mientras la pasión explotaba a solo unos centímetros de distancia. Sus gemidos resonaban por toda la casa, cada uno cortándome más profundamente el pecho. Pero no irrumpí. En cambio, retrocedí en silencio y los dejé terminar, porque el verdadero final de esta historia me pertenecía a mí. Mi maletín se deslizó de mi hombro, aterrizando con un golpe sordo en la alfombra del pasillo. Dentro, 2 botellas de vino de Ribera del Duero esperaban para celebrar el acuerdo que acababa de convertirme en la socia senior más joven de la historia de Abogados Ibéricos. Una cantidad de 6 cifras en bonificaciones se encontraba en mi cuenta, suficiente para financiar el viaje sorpresa de aniversario a la Costa del Sol que había reservado en secreto esa misma mañana. El correo de confirmación aún estaba abierto en mi teléfono, la reserva del resort brillando en la pantalla, mientras la voz de mi hermana llegaba a su clímax detrás de la puerta de nuestro dormitorio. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Entrarías y los confrontarías o te retirarías como lo hice yo? Deja tu opinión en los comentarios. Retrocedí por el pasillo con pies silenciosos, la memoria muscular guiándome más allá de las fotos familiares que adornaban nuestras paredes. Daniel y yo en nuestra graduación de la Facultad de Derecho. Emilia como mi dama de honor, radiante en seda rosa. Nosotros 3 la última Navidad, abrazados como si nunca fuéramos a soltarnos. Cada rostro sonriente ahora se sentía como evidencia de un engaño elaborado que yo había sido demasiado ingenua para ver. El baño de invitados se convirtió en mi santuario. Cerré la puerta con llave y me senté en la encimera de mármol, con el teléfono temblando en mis manos mientras abría la aplicación de grabación de voz. Los sonidos del piso de arriba se escuchaban con claridad a través de las delgadas paredes de nuestra antigua villa. Los susurros jadeantes de Emilia, los gemidos profundos de Daniel, el crujido rítmico de nuestra cama, la misma cama que habíamos elegido juntos en nuestro tercer aniversario. 2 minutos y 37 segundos. Eso fue lo que grabé antes de que el silencio cayera en el piso de arriba. 2 minutos y 37 segundos de evidencia documentada que lo cambiaría todo. Mi reflejo me miró desde el espejo.
Rebeca Torres, abogada corporativa implacable. La mujer que acababa de cerrar el acuerdo de fusión más complejo en Barcelona este año. Mi traje de chaqueta color carbón seguía perfectamente planchado. El lápiz labial intacto. Ni un solo cabello fuera de lugar. Lucía exactamente como la exitosa abogada que había salido de la oficina una hora antes, en la cima del triunfo profesional. Pero detrás de mis ojos acechaba algo más frío, más calculador que la mujer que había sido esa mañana. Las tablas del piso crujieron arriba mientras se movían por nuestro dormitorio. Voces suaves se filtraron, demasiado bajas para distinguir las palabras, pero íntimas en su tono. Revisé la hora en mi teléfono. 3:42 p.m. Se suponía que Daniel no llegaría a casa hasta después de las 7. Sus presentaciones de los martes con Industrias Garrido siempre se alargaban, o eso me había dicho durante los últimos 6 meses. 6 meses. El cronograma se cristalizó en mi mente con precisión matemática. El repentino interés de Emilia en clases de yoga cerca de la oficina de Daniel. Su nuevo vestuario de lencería cara que me había modelado durante nuestras compras. Los frecuentes viajes de Daniel y sus noches de trabajo. La distancia que se había arrastrado en nuestras conversaciones. La forma en que había empezado a revisar su teléfono constantemente durante la cena. Todas las piezas que había descartado como evoluciones normales del matrimonio, de repente formaron un patrón claro. Habían estado planeando esto durante meses, reuniéndose en hoteles, enviándose mensajes durante las cenas familiares, riéndose de chistes privados mientras yo me sentaba, ajena, a su lado. La ventana del baño de invitados daba a nuestro jardín trasero, donde Daniel había pasado el fin de semana pasado construyendo una pérgola para el patio del nuevo apartamento de Emilia. Solo ayudando a mi cuñada, había dicho, sudando bajo el sol de octubre mientras yo les llevaba bebidas frías. Habían trabajado codo a codo durante horas, sus manos rozándose al pasarse herramientas, compartiendo sonrisas que ahora tenían un significado completamente diferente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi asistente. Felicidades por Olmos. Los socios quieren invitarte a cenar al restaurante Cellar de Can Roca. ¿Puedes a las 7 p.m.? Me quedé mirando el mensaje, recordando cómo había planeado rechazar cualquier celebración esa noche. Cómo había querido correr a casa y sorprender a Daniel con cava y reservas en la Costa del Sol. Cómo había imaginado su rostro iluminándose cuando le contara sobre nuestra romántica semana en la misma región donde nos habíamos ido de luna de miel 8 años antes. En cambio, le respondí, absolutamente. Nos vemos allí. El agua de la ducha dejó de correr. Voces murmuraron detrás de la puerta de nuestro dormitorio, seguidas por los sonidos suaves de vestirse. Se estaban limpiando, borrando evidencias, preparándose para fingir que esto nunca sucedió. Emilia probablemente conduciría a su apartamento. Me enviaría un mensaje más tarde sobre planes de café y chismes de hermanas. Daniel llegaría abajo en 20 minutos, besaría mi mejilla y me preguntaría cómo estuvo mi día mientras el olor de mi hermana aún perduraba en su piel. Pero yo no estaría aquí para su actuación. No me sentaría a cenar conversando trivialmente mientras ellos intercambiaban miradas cómplices. No fingiría no notar el rubor en las mejillas de Emilia o la satisfacción en la sonrisa de Daniel. En cambio, iría a celebrar mi triunfo profesional con colegas que respetaban mi mente y valoraban mi integridad. Brindaría por mi éxito mientras planeaba su destrucción con la misma precisión metódica que usaba para desmantelar argumentos opuestos en la corte.
La ducha dejó de sonar. Murmullos detrás de la puerta del dormitorio, seguidos de sonidos suaves de vestirse. Salí del baño de invitados y bajé por la escalera trasera, moviéndome por mi propia casa como una ladrona que evita ser detectada. En mi estudio, abrí mi portátil y comencé a documentar todo. Capturas de pantalla de los extractos de la tarjeta de crédito de Daniel, que nunca me había molestado en examinar de cerca. Fotos del rastro de ropa con sellos de tiempo. La grabación de voz subida al almacenamiento en la nube con múltiples copias de seguridad. Evidencia que se sostendría en cualquier tribunal, personal o profesional. El coche de Emilia arrancó en nuestra entrada, justo cuando terminé de crear la carpeta de archivos llamada Documentación de Adulterio para Procedimientos de Divorcio. A través de la ventana de mi estudio, la vi alejarse en su BMW, mi hermana conduciendo sin una mirada atrás a la casa donde acababa de destruir a su propia familia. Los pasos de Daniel resonaron por la cocina, seguidos por el sonido de él preparando café. Sonidos normales de una tarde normal, como si la última hora hubiera sido solo otro martes en nuestro matrimonio ordinario. Pero no había nada de ordinario en lo que vendría a continuación. Porque mientras ellos habían estado arriba, escribiendo el final de nuestra relación, yo había estado abajo, planeando el comienzo de sus consecuencias. El verdadero final de esta historia me pertenecía a mí. Y estaba a punto de asegurarme de que fuera uno que nunca olvidarían. La cafetera gorgoteó en la cocina mientras yo abría el portátil de Daniel en mi estudio. Su contraseña no había cambiado en 3 años. El cumpleaños de Emilia, irónicamente. La pantalla se iluminó con su bandeja de entrada de correo electrónico, el historial del navegador y el almacenamiento en la nube compartido que yo le había ayudado a configurar para la eficiencia en el trabajo. Lo que encontré allí redefiniría la eficiencia por completo. Sus extractos de la tarjeta de crédito Banco de Santander se cargaron primero. Meses de transacciones que nunca me había molestado en revisar, ya que manteníamos cuentas de negocios separadas. Hotel El Prado, cada martes durante los últimos 6 meses. 247 € cada visita. Los cargos por servicio a la habitación incluían cava, fresas con chocolate y tarifas por salida tardía. Las reuniones de Industrias Garrido, que supuestamente lo mantenían fuera hasta las 9, eran en realidad estancias de 2 horas en hoteles de lujo que terminaban a las 5. Crucé las fechas con mi calendario. Cada martes que yo trabajaba hasta tarde preparándome para el acuerdo Olmos, Daniel estaba a 5 kilómetros de distancia en una suite de lujo con mi hermana. El 15 de marzo, yo me quedé hasta la medianoche revisando contratos, mientras ellos celebraban el ascenso de Emilia, con cava y servicio a la habitación. El 22 de abril, yo me salté la cena para preparar declaraciones, mientras ellos pedían postre para compartir entre sábanas de algodón egipcio. El Hotel Meliá del centro mostraba patrones similares en diferentes días. Jueves por la tarde, cuando Daniel decía que tenía cenas con clientes. Mañanas de fin de semana, cuando decía que estaba jugando al golf con Marcos. Incluso una escapada de fin de semana a Toledo, que coincidió con el supuesto retiro de yoga de Emilia. Habían documentado todo su romance a través de cuentas de gastos y servicios de localización. Mis dedos se movieron mecánicamente por el teclado, tomando capturas de pantalla de evidencia con precisión legal. Cada imagen guardada con sellos de tiempo, cada recibo categorizado por fecha y lugar. 6 meses de traición, reducidos a un rastro digital que sería admisible en cualquier tribunal.
El historial del navegador de Daniel reveló búsquedas que me encogieron el estómago. Mejores escapadas de fin de semana cerca de Barcelona. Restaurantes románticos en el centro. Regalos de aniversario para ella. Había estado planeando gestos románticos para Emilia mientras olvidaba que nuestro verdadero aniversario era la próxima semana. El marcador del sitio web de joyería mostraba pendientes que nunca me había comprado. Las reservas de paquetes de spa eran para manos que no eran las mías, pero fue el perfil social de Emilia lo que pintó el cuadro más claro. Su Instagram mostraba clases de gimnasia en el centro deportivo a 6 cuadras de la oficina de Daniel. Ubicaciones etiquetadas que nunca la había oído mencionar. Registros de cafeterías durante mis horas de trabajo. Visitas a restaurantes en días que me decía que estaba demasiado ocupada para almorzar. Su nuevo vestuario de repente tenía un sentido perfecto. Vestidos de diseñador que me había modelado durante nuestras compras, pidiendo mi opinión sobre colores y estilos destinados a seducir a mi marido. A 3 cuadras. Ahí es donde Emilia había alquilado un apartamento con su apellido de soltera. Emilia Ferrer, en lugar de Emilia Soler. Los registros de propiedad mostraban un contrato de 6 meses firmado la misma semana en que comenzaron las visitas de Daniel al hotel. Había estado jugando a la casita con mi marido mientras me pedía consejos sobre relaciones con un hombre misterioso con el que se estaba tomando las cosas con calma. El almacenamiento en la nube reveló los mensajes de texto de Daniel, sincronizados automáticamente desde su teléfono. Meses de conversaciones entre cliente Garrido y Emilia F., que se leían como cartas de amor disfrazadas de correspondencia de negocios. Sesión de estrategia del martes confirmada significaba reservas de hotel. Necesito revisar los detalles del portafolio, era el código para te echo de menos. El cliente quiere una consulta extendida. Se traducía en pasar toda la tarde en la cama. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la verdadera TAB Industrias Garrido. Esperamos continuar nuestras discusiones del proyecto el próximo trimestre. Gracias por la excelente presentación del mes pasado. El mes pasado, cuando Daniel afirmaba estar en reuniones semanales con ellos. El cliente real solo se había reunido con él una vez. El café se enfrió en mi escritorio mientras profundizaba en los engaños profesionales de Daniel. Cadenas de correo electrónico con marcos mostraban una creciente frustración por la falta de disponibilidad de Daniel durante reuniones cruciales con clientes. Plazos incumplidos que se culpaban a las demandas de la cuenta de Garrido que no existían. Retrasos en proyectos atribuidos a revisiones de clientes que nunca se solicitaron. Pero la evidencia más perjudicial se encontraba en una carpeta etiquetada Seguro Personal. Fotos tomadas por el investigador privado que había contratado 3 semanas antes. Cuando el comportamiento de Daniel finalmente activó mis instintos de abogada. Imágenes de ellos entrando juntos al Hotel El Prado. La cabeza de Emilia en el hombro de Daniel en su coche. Su beso fuera del edificio de su apartamento secreto. 24 fotos en total, selladas con fecha y geolocalizadas, documentando su aventura con precisión de calidad para un tribunal. Había sospechado algo después de que Emilia comenzara a hacer preguntas detalladas sobre la ley de divorcio durante nuestras citas para tomar café. Su curiosidad sobre los acuerdos prenupciales, la división de bienes, la pensión conyugal, parecía académica en ese momento. Ahora entendía que estaba investigando mis vulnerabilidades, reuniendo información para su eventual plan de dejarme. La investigación se profundizó a medida que accedí a los contratos comerciales de Emilia
a través de la base de datos de clientes de nuestra firma. Sus acuerdos de patrocinio incluían cláusulas de moralidad con cada marca importante. La empresa de bienestar que patrocinaba su contenido de fitness. La marca de estilo de vida que presentaba su imagen familiar. La línea de cuidado de la piel que la comercializaba como la figura de hermana confiable. Todos contenían lenguaje de protección de reputación que su aventura violaría. El contrato de empleo de Daniel revelaba vulnerabilidades similares. Su firma de marketing se especializaba en marcas orientadas a la familia, con cláusulas éticas que prohibían el comportamiento perjudicial para las relaciones con los clientes. Su aventura con una cliente, porque la marca de estilo de vida de Emilia usaba sus servicios, representaba múltiples violaciones profesionales que podrían terminar su sociedad de inmediato. Las piezas se conectaron con precisión matemática. Daniel había comprometido su ética profesional al tener una aventura con una cliente, creando violaciones de conflicto de intereses y posibles demandas para su firma. Emilia había violado sus contratos de patrocinio al participar en un comportamiento que dañaba su imagen de marca familiar. Juntos crearon suficiente exposición legal para destruir ambas carreras. La pantalla de mi portátil se llenó de carpetas organizadas. Recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito, capturas de pantalla de mensajes de texto, fotos de investigadores privados, violaciones de contratos, infracciones de ética profesional. 6 meses de su engaño categorizados y documentados, con la minuciosidad que me había convertido en la socia senior más joven de abogados ibéricos. Los pasos de Daniel se acercaron a la puerta del estudio, justo cuando cerré la última carpeta. Su taza de café tintineó contra el marco de la puerta mientras se asomaba, la camisa perfectamente planchada, el cabello aún húmedo de la ducha que había compartido con Emilia 20 minutos antes. «Hola, cariño. No esperaba que llegaras a casa tan temprano», dijo, con la voz casual de un hombre que creía que sus secretos estaban a salvo. Minimicé las ventanas del navegador y le sonreí a mi marido. La misma sonrisa que usaba con los abogados contrarios, justo antes de entregar contrainterrogatorios devastadores. El trato de Olmos se cerró antes de lo previsto. Pensé en venir a casa y celebrarlo con mi amada familia. La palabra familia flotó entre nosotros, cargada de un significado que solo yo entendía. Daniel me devolvió la sonrisa, completamente ajeno a que su celebración estaba a punto de convertirse en su funeral, porque mientras él había estado arriba comprometiendo su matrimonio, yo había estado abajo construyendo el caso que terminaría con todo lo que había trabajado para construir. La evidencia estaba completa. La investigación había terminado. Ahora venía la parte para la que había entrenado toda mi carrera. La destrucción sistemática de mis oponentes, usando nada más que hechos, documentación y el poder devastador de la verdad. «Celebrar suena perfecto», dijo Daniel, sentándose en la silla frente a mi escritorio. «Quizás podríamos abrir esa botella de vino que hemos estado guardando, pedir comida para llevar del restaurante El Bully». Seguí tecleando en mi portátil, mis dedos moviéndose sobre las teclas que mostraban archivos que él no podía ver desde su ángulo. En realidad, creo que deberíamos esperar a Emilia. Ella querrá escuchar sobre el trato Olmos también. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. «¿Emilia? ¿Por qué le importaría tu trabajo?» «Oh, creo que a mi hermana le importan muchas cosas que suceden en esta casa». Cerré el portátil con deliberada precisión y me levanté, alisando mi falda. «De hecho, estoy segura de que bajará en cualquier momento». Los ojos de Daniel
siguieron mi movimiento hacia la cocina, la confusión parpadeando en su rostro. No tenía idea de que Emilia todavía estaba arriba, probablemente arreglándose el maquillaje en nuestro baño de invitados, preparándose para escabullirse por la puerta trasera, como lo había hecho docenas de veces antes. El mueble de vinos contenía una botella de Rioja que había estado guardando para una ocasión especial. Esto ciertamente calificaba. La descorché lentamente, dejando que el sonido resonara por toda la casa. Luego, serví 3 copas. El vino tinto parecía apropiado para lo que estaba a punto de desarrollarse. «Rebecca, estás actuando extraño», me llamó Daniel. Desde el estudio. «¿Todo está bien?» «Todo está a punto de ser perfecto», le respondí, llevando las copas a la sala de estar y colocándolas en nuestra mesa de centro. 3 copas dispuestas en un triángulo, como la relación tóxica que representaban. Los pasos crujieron en las tablas del piso de arriba, Emilia intentando moverse en silencio por nuestro dormitorio. Probablemente había pasado los últimos 10 minutos borrando evidencias, alisando nuestra colcha, rociando ambientador para enmascarar el olor de su tarde juntos. Pero no podía borrar el rastro digital que yo ya había documentado. Daniel apareció en la entrada de la sala de estar, atraído por la disposición de las copas. «¿3 copas? ¿Esperamos a alguien?» «Esperamos honestidad», dije, sentándome en mi sillón favorito, con una clara visión tanto de la puerta principal como de la escalera. Algo que esta casa no ha visto en 6 meses. El color se drenó de su rostro como el agua de un vaso roto. Abrió la boca para responder justo cuando los pasos de Emilia alcanzaron la escalera principal. Estaba tratando de escabullirse, pero los viejos escalones de madera de nuestra villa delataban cada movimiento. «Emilia», la llamé dulcemente, «¿podrías unirte a nosotros en la sala de estar? Tengo noticias maravillosas para compartir». Los pasos se detuvieron por completo. El silencio se extendió entre los 3 pisos de nuestra casa, como una soga que se aprieta. Luego, lenta y deliberadamente, los tacones de Emilia resonaron por los escalones restantes. Apareció en nuestra entrada llevando la camisa blanca de Daniel sobre sus jeans, la camisa colgando suelta y obviamente masculina. Su cabello estaba peinado con los dedos, pero aún despeinado, sin lápiz labial, las mejillas sonrojadas por la culpa y la pasión reciente. Cuando me vio sentada tranquilamente con 3 copas de vino, su rostro se puso blanco. «Rebecca», susurró, mi nombre saliendo de sus labios como una confesión. «Hola, hermana. Justo le estaba contando a Daniel sobre mi increíble día. El acuerdo Olmos se cerró temprano y decidí venir a casa y sorprender a mi amada familia». Gesticulé hacia los asientos vacíos. «Por favor, siéntense ambos. Tenemos mucho que discutir». Los ojos de Emilia se dirigieron hacia la puerta principal, luego de vuelta a Daniel y finalmente a mí. Estaba calculando rutas de escape que no existían, entendiendo finalmente que esto no era un descubrimiento, era un juicio, y yo era la fiscal. Daniel encontró su voz primero, aunque salió tensa. «Rebecca, podemos explicarlo todo. No es lo que parece». «¿De verdad?» Tomé mi teléfono y abrí la grabación de voz de hace 1 hora. El sonido de Emilia gimiendo el nombre de Daniel llenó nuestra sala de estar, claro como el cristal y absolutamente condenatorio. Lo dejé sonar durante exactamente 10 segundos antes de presionar detener, porque suena exactamente como lo que parece. Emilia se desplomó en nuestro sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Daniel permaneció de pie, con las manos apretadas en puños, su confianza de sala de juntas
desmoronándose en un desesperado control de daños. ¿Cuánto tiempo llevas grabándonos?, exigió. Lo suficiente. Pero en realidad, Daniel no necesitaba grabaciones. Saqué mi portátil y lo abrí para mostrar los recibos del hotel. Hotel El Prado, cada martes durante 6 meses. Hotel Meliá en el centro, para tus cenas con clientes los jueves. El apartamento que Emilia alquiló a 3 cuadras, con su apellido de soltera. ¿Debería continuar? Emilia hizo un sonido como el aire que se escapa de un globo. Rebeca, nunca quise que esto pasara. Simplemente no lo planeamos. ¿No lo planearon? Me reí, el sonido agudo y sin humor. Emilia, alquilaste un apartamento en febrero. Daniel comenzó a reservar habitaciones de hotel en marzo. Han estado planeando esto durante medio año mientras me pedías consejos sobre relaciones con tu misterioso nuevo hombre. Daniel se adelantó tratando de recuperar el control. Mira, nuestro matrimonio ha estado en problemas durante meses. Siempre estás trabajando. Apenas hablamos. Emilia era simplemente alguien con quien podía conectar. ¿Conectar? Me levanté lentamente, copa de vino en mano. ¿Es así como llamas a comprometer tu ética profesional al tener una aventura con una cliente? Porque la marca de estilo de vida de Emilia usa los servicios de tu firma. ¿No es así, Daniel? Su rostro se puso gris. Había olvidado las implicaciones profesionales, el conflicto de intereses que podría destruir su sociedad. Y Emilia, me volví hacia mi hermana que ahora lloraba abiertamente. ¿Cómo planeas exactamente explicarle esto a tus patrocinadores de bienestar, a las marcas familiares que te pagan para representar valores sanos? Tengo fotos de ustedes dos besándose fuera de tu apartamento secreto. Muy familiar, ¿verdad? Las lágrimas de Emilia se convirtieron en sollozos. Por favor, Rebeca, sé que metí la pata, pero podemos superarlo. Soy tu hermana. Eras mi hermana, dije en tiempo pasado. Me acerqué a mi portátil y giré la pantalla hacia ellos. Los papeles de divorcio ya están redactados. Daniel, tienes 48 horas para recoger tus pertenencias y encontrar otro lugar para vivir. El acuerdo prenupcial que firmamos es inquebrantable. El adulterio anula cualquier reclamo sobre mis bienes. Las manos de Daniel temblaban ahora. Su encanto habitual, completamente inútil. Rebeca, por favor, no hagas esto. Podemos ir a terapia, arreglar las cosas. Emilia, estás despedida de la campaña de marketing de nuestra firma, con efecto inmediato. Notificaré a tus patrocinadores sobre las violaciones de tu cláusula de moralidad a primera hora de la mañana. Cerré el portátil con un golpe final. Las carreras de ambos están a punto de volverse muy interesantes. Emilia me miró con las mejillas manchadas de rímel. Estás destruyendo nuestras vidas por un error. Yo no estoy destruyendo nada. Ustedes dos hicieron eso cuando decidieron tener una aventura en mi casa, en mi cama, mientras me mentían a la cara durante 6 meses. Bajé mi copa de vino y caminé hacia la puerta. Simplemente estoy documentando las consecuencias. Daniel hizo un último intento desesperado. ¿A dónde vas? Necesitamos hablar de esto. Tomé mi bolso y las llaves del coche, sintiéndome más ligera que en meses. Voy a celebrar el acuerdo Olmos con colegas que respetan la integridad. Ustedes dos pueden retirarse por su cuenta. Solo recuerda 48 horas, Daniel. Después de eso, las cerraduras cambian. La puerta principal se cerró detrás de mí con una finalidad satisfactoria, dejándolos solos en los escombros de sus elecciones. Habían pensado que estaban escribiendo una historia de amor. En cambio, habían escrito su propia destrucción. Y yo era simplemente la editora, asegurándose de que su final estuviera correctamente puntuado. La destrucción. Continúa el motor de mi BMW, ronroneó al arrancar,
mientras salía de la entrada, dejando a Daniel y Emilia para que procesaran los escombros de su tarde de placer. Pero esto era solo el primer acto. La verdadera destrucción requería precisión, sincronización y el tipo de conexiones profesionales que había cultivado durante 15 años. Mi primera llamada fue a Marcos Santos, el socio comercial de Daniel y el cerebro detrás del éxito de su firma de marketing. Marcos respondió al segundo tono, su voz con el estrés de alguien que lidia con la gestión de crisis. Rebeca, esto es inesperado. ¿Está Daniel disponible? Se perdió nuestra presentación de Industrias Garrido esta tarde. Esa es exactamente la razón por la que llamo Marcos. Daniel ya no está a cargo de la cuenta de Garrido. De hecho, ya no está a cargo de ninguna cuenta. Entré en el estacionamiento del restaurante El Bully, donde mi cena de celebración me esperaba. Revisa tu correo en los próximos 5 minutos. Lo entenderás todo. Envié el paquete completo mientras caminaba hacia el restaurante. Fotos del investigador privado, recibos del hotel, capturas de pantalla de mensajes de texto, documentación de Daniel usando reuniones de clientes como excusa para su aventura. La evidencia era condenatoria y exhaustiva. Marcos volvió a llamar antes de que llegara a la anfitriona. Dios mío, Rebeca, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? Su voz tenía una mezcla de conmoción y alivio. He estado sospechando durante meses. Daniel ha estado inalcanzable durante reuniones cruciales con clientes, incumpliendo plazos, afirmando que Garrido demandaba más tiempo de lo que cualquier cuenta justificaba. 6 meses de fraude documentado, Marcos. Ha estado facturando horas de clientes por estancias en hoteles, usando recursos de la empresa para facilitar su aventura, creando una posible responsabilidad para tu firma. Acepté el menú de nuestro camarero mientras mantenía mi voz profesional. La marca de estilo de vida de Emilia es oficialmente tu cliente también, lo que significa que Daniel violó los protocolos de conflicto de intereses junto con la decencia humana básica. El acuerdo de sociedad tiene cláusulas éticas para exactamente esta situación, dijo Marcos, y pude oír el susurro de papeles de fondo. Reunión de emergencia de socios esta noche. Daniel suspendido de inmediato, pendiente de una investigación completa. Movimiento inteligente. También recomendaría revisar todas sus facturaciones de clientes de los últimos 6 meses. Encontrarás discrepancias interesantes entre el trabajo real realizado y las horas facturadas. Pedí el menú de maridaje de vinos, celebrando mientras Marcos lidiaba con el control de daños. La gente de Industrias Garrido estará muy interesada en saber que han estado pagando por las escapadas románticas de Daniel. La conversación terminó con Marcos agradeciéndome por la evidencia y prometiendo una acción rápida. Uno menos, la destrucción de Emilia requería un enfoque diferente. Sus ingresos provenían de acuerdos de patrocinio basados en una gestión de imagen cuidadosamente elaborada. Los patrocinadores pagaban tarifas premium por su marca sana y familiar que promovía el bienestar, la integridad y consejos de estilo de vida confiables. Mi segunda llamada fue a Victoria Jiménez, directora de marketing en Serenidad y Bienestar, el mayor patrocinador de Emilia. Victoria y yo habíamos trabajado juntas en varias adquisiciones corporativas, y ella confiaba completamente en mi juicio. Rebeca, qué grata sorpresa. ¿Llamas por la renovación del contrato de Emilia? Estamos encantados con sus tasas de interacción. En realidad, Victoria, llamo por las violaciones de la cláusula de moralidad de Emilia. ¿Querrás programar una reunión de emergencia de la Junta? Le envié el paquete de evidencia mientras nuestro camarero servía vino. Emilia ha estado teniendo una aventura con un hombre casado, específicamente el marido de su hermana. Tengo fotos,
documentación y evidencia grabada. El silencio del lado de Victoria se alargó lo suficiente como para que yo diera 3 sorbos de vino. Dios mío, Rebeca, esto es devastador. Toda la base de la marca de Serenidad es valores familiares y relaciones auténticas. No podemos estar asociados con este tipo de escándalo. Lo entiendo por completo. En realidad, soy la hermana de Emilia, así que esto es personalmente doloroso, pero profesionalmente necesario. Mantuve mi voz comprensiva mientras entregaba el golpe de gracia. Pensé que merecía saberlo antes de que se convierta en conocimiento público. La respuesta de Victoria fue rápida y brutal. Reunión de emergencia de la Junta programada para mañana por la mañana. Suspensión del contrato de Emilia pendiente de investigación. Retiro inmediato de su contenido de todas las plataformas de Serenidad. El efecto dominó que había predicho comenzó a caer exactamente como lo había planeado. La tercera llamada se dirigió a los patrocinadores secundarios de Emilia. La línea de cuidado de la piel que la presentaba en su campaña, la hermana confiable. La marca de fitness que promovía sus rutinas de ejercicio. La empresa de moda sostenible que usaba su imagen familiar. Cada conversación siguió el mismo patrón. Silencio conmocionado, agradecimiento por el aviso, medidas de control de daños inmediatas. Cuando llegaron nuestros aperitivos, Emilia había perdido aproximadamente el 60% de sus ingresos anuales. La destrucción profesional de Daniel requirió una sincronización más delicada. Su firma necesitaba descubrir sus violaciones éticas a través de los canales adecuados para evitar demandas por despido improcedente. Pero la llamada de Marcos llegó justo a tiempo. Rebeca, la reunión de socios de emergencia acaba de terminar. Daniel ha sido despedido de inmediato, con efecto esta noche. Estamos revisando todas las facturaciones de sus clientes y podríamos emprender acciones legales por facturación fraudulenta. Marcos sonaba exhausto. Su acceso a las cuentas de la empresa, listas de clientes e información confidencial ha sido revocado. Seguridad está recogiendo sus pertenencias personales ahora mismo. ¿Qué hay de la situación de Industrias Garrido? Nos reuniremos con ellos mañana por la mañana para explicar el engaño de Daniel y ofrecer una auditoría de facturación completa. Están comprensiblemente preocupados por pagar por servicios que nunca se prestaron. Los papeles susurraron de nuevo. También está el asunto de la participación de Daniel en la firma. Los acuerdos de sociedad incluyen cláusulas de confiscación por violaciones éticas. La base financiera de Daniel se estaba desmoronando en tiempo real. Sin trabajo, sin participación en la sociedad, sin referencias profesionales y con posibles acciones legales por fraude. El hombre que había construido su identidad en torno al éxito del marketing sería inempleable en su propia industria, pero la pieza final requería una gestión cuidadosa de los medios. Las publicaciones de marketing de Barcelona prosperaban con los escándalos de la industria, pero yo necesitaba controlar la narrativa para proteger mi propia reputación mientras destruía la de ellos. Mi llamada a Sandra Montero en Marketing Semanal fue perfectamente sincronizada. Sandra me debía un favor del caso de fusión de Grupo Catalán, y su publicación llegaba a todos los tomadores de decisiones en la comunidad de marketing de Barcelona. Sandra, tengo una historia exclusiva sobre violaciones de ética profesional en Santos en Asociados. Un socio importante ha sido despedido por fraude a clientes, violaciones de conflicto de intereses e irregularidades en la facturación. Le di suficientes detalles para que escribiera una historia convincente, sin mencionar los aspectos personales.
La historia se publicaría en la edición digital de mañana, asegurando que el nombre de Daniel se volviera tóxico en toda la industria antes de que él pudiera dar su propia versión de los hechos. La destrucción de Emilia llegó a las publicaciones de manera diferente. Los blogs de marketing de influencers recogieron la historia sobre las violaciones de la cláusula de moralidad y las terminaciones de contratos de patrocinio. Su reputación profesional sería destruida sin que yo mencionara nuestra relación familiar. Mi teléfono vibró con mensajes de texto mientras la noticia se difundía a través de las redes profesionales. Colegas expresando conmoción por el despido de Daniel. Directores de marketing agradeciéndome por el aviso sobre el escándalo de Emilia. Conexiones de la industria distanciándose tanto de mi exmarido como de mi hermana. El vino maridaba perfectamente con mi satisfacción. Mientras Daniel y Emilia probablemente todavía estaban sentados en mi sala de estar, tratando de procesar su confrontación, sus mundos profesionales se estaban colapsando en tiempo real. Llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones de emergencia, terminaciones de contratos, escoltas de seguridad fuera de los edificios de oficinas. Habían pensado que su aventura de la tarde era un asunto privado entre adultos que consentían. En cambio, se había convertido en un estudio de caso sobre cómo las elecciones personales crean consecuencias profesionales. Sus reputaciones nunca se recuperarían de este tipo de exposición a nivel de toda la industria. Lo realmente hermoso era la precisión sistemática de todo. Sin arrebatos emocionales, sin escenas dramáticas, solo una destrucción metódica usando las mismas redes profesionales sobre las que habían construido sus carreras. Sus vidas profesionales habían terminado. Ahora venía la parte interesante: verlos intentar sobrevivir a las secuelas financieras y sociales de sus elecciones. Mi cena de celebración terminó con un postre más dulce de lo que cualquier chef podría preparar. Mensajes de texto documentando la implosión financiera que ocurría en tiempo real. El primero llegó de Marcos a las 9:47 p.m. Sus palabras con el peso de la inevitabilidad corporativa. Rebecca, se calculó la compra de la sociedad. Las violaciones éticas activan la cláusula de valoración más baja. Daniel recibe 47,000 euros por 7 años de participación. La participación en los beneficios se elimina retroactivamente. El portafolio de clientes se redistribuye mañana. Lamento el desastre que creó. 47,000 euros. Daniel había invertido toda su vida adulta en construir esa sociedad, contribuyendo con esfuerzo, atrayendo cuentas importantes, trabajando 80 horas a la semana para ganar su participación en la firma. Su aventura había reducido 7 años de construcción profesional a menos del salario anual de la mayoría de las personas. Las cláusulas de penalización financiera eran particularmente brutales. Santos en Asociados había redactado sus acuerdos de sociedad con una protección inquebrantable contra exactamente este tipo de violación ética. La mala conducta profesional activa la confiscación de bonificaciones de participación en los beneficios, residuales de comisiones de clientes y crecimiento futuro de la participación. Daniel no solo perdería su trabajo, perdería cada beneficio financiero que había ganado en los últimos 3 años. Mi teléfono vibró de nuevo con una notificación de la cuenta de Instagram de Emilia. Su número de seguidores estaba bajando en tiempo real, de 127,000 a 123,000 en la hora desde que la noticia comenzó a difundirse por las redes de la industria. Cada seguidor perdido representaba un valor disminuido para los patrocinadores
que pagaban tarifas premium por sus métricas de interacción. Pero la verdadera devastación estaba en los contratos que se terminaban simultáneamente. Serenidad y Bienestar se había movido más rápido, publicando un comunicado sobre separarse de embajadores de marca cuya conducta personal entra en conflicto con nuestros valores familiares. El efecto dominó se extendió por su cartera de patrocinio como un incendio forestal a través de hierba seca. FitLife Athletic Wear terminó su campaña de fitness, retirando sus videos de ejercicio de su plataforma y exigiendo la devolución de los pagos de productos no lanzados. La marca de moda sostenible canceló el lanzamiento de su próxima colección, que representaba 6 meses de trabajo y una parte significativa de sus ingresos anuales. Incluso la cadena de cafeterías local terminó su patrocinio de rutina matutina, no queriendo asociar su imagen familiar comunitaria con el escándalo de adulterio. ¿Crees que esta es una justicia merecida para Daniel y Emilia? ¿O crees que las consecuencias son demasiado duras? Comparte tu opinión en los comentarios. Revisé las proyecciones financieras de Emilia de los archivos de clientes de nuestra firma. Su flujo de ingresos había sido diverso y sustancial. 180,000 euros anuales de patrocinios primarios, 75,000 euros de asociaciones secundarias, 45,000 euros de tarifas por apariciones y compromisos de oratoria. Todo construido sobre la imagen, cuidadosamente curada de experiencia de estilo de vida confiable, que su aventura había demolido en una tarde. Las implicaciones inmobiliarias llegaron después. El alquiler del apartamento de lujo de Emilia estaba solo a su nombre, pero la renta mensual de 400 euros era manejable solo con sus ingresos de patrocinio. Sin esos contratos, se enfrentaría a un desalojo en 2 meses. El apartamento que había alquilado como un nido de amor se convertiría en una carga financiera que no podía permitirse. La situación de Daniel era aún más precaria. Nuestro acuerdo prenupcial incluía cláusulas de adulterio específicas que anulaban cualquier reclamo sobre la propiedad conyugal. La casa, las cuentas de inversión, la casa de vacaciones en la playa. Todo permaneció mío exclusivamente. Él estaría buscando apartamentos de soltero, con el presupuesto de un empleado despedido, mientras aún pagaba a abogados para minimizar su daño profesional. Mi teléfono sonó mientras firmaba la cuenta de la cena. El nombre de Emilia apareció en la pantalla, pero lo dejé ir al correo de voz. Su mensaje sonó en el baño del restaurante. Su voz temblaba de pánico. Rebeca, por favor, devuélveme la llamada. Serenidad terminó mi contrato esta noche. Están exigiendo la devolución del pago por adelantado para la campaña del próximo trimestre. No tengo ese dinero. Ya lo gasté en el depósito del apartamento y equipo nuevo. Por favor, necesito asesoramiento legal. Sé que estás enojada, pero soy tu hermana. No puedo pagar un abogado ahora mismo. La ironía era deliciosa. Emilia necesitaba ayuda legal para lidiar con las consecuencias de traicionar a la hermana que era la abogada corporativa más despiadada de Barcelona. Pero mis servicios legales venían con una prima que su colapsado flujo de ingresos no podía soportar. La realidad financiera de Daniel se hizo más clara a través de las notificaciones de mi aplicación bancaria. Nuestra cuenta corriente conjunta mostraba sus desesperados intentos de acceder a fondos que ya no estaban disponibles para él. Cargos rechazados en un hotel de estancias prolongadas, una solicitud rechazada para una línea de crédito comercial, transferencias fallidas de cuentas que requerían ambas firmas para el retiro. El acuerdo prenupcial había sido mi idea hace 8 años,
A pesar de las protestas románticas de Daniel sobre confiar en el amor sobre la protección legal. Ahora ese mismo documento era su sentencia de muerte financiera, protegiendo cada activo que había traído a nuestro matrimonio y ganado durante él. A la medianoche, mi teléfono vibraba con actualizaciones de varias instituciones financieras. Las solicitudes de crédito de Emilia estaban siendo rechazadas debido a la repentina inestabilidad de ingresos. Los intentos de Daniel de asegurar préstamos de emergencia fueron denegados basados en la terminación de empleo y preocupaciones sobre su reputación profesional. Ambos estaban descubriendo que las instituciones financieras se mueven rápidamente cuando un escándalo amenaza la capacidad de pago. Los honorarios legales serían aplastantes. Daniel necesitaba representación legal laboral para su disputa de despido, defensa de violación ética y posibles cargos de fraude por irregularidades de facturación. Emilia requería experiencia en derecho contractual para múltiples notificaciones de incumplimiento, además de gestión de reputación para su crisis de relaciones públicas. Los abogados de primera cobran de 500 € a 800 € por hora por este tipo de control de daños. El caso de Daniel solo generaría $50,000 en honorarios legales antes de llegar a cualquier resolución. Las múltiples disputas de contrato de Emilia podrían costar fácilmente $700,000 en representación. Combinados, sus gastos legales superarían lo que muchas personas ganan en 2 años. Mientras tanto, yo estaba manejando mis propios procedimientos de divorcio personalmente, ahorrando los honorarios de los abogados, mientras me aseguraba de que cada detalle protegiera mis intereses. La ironía no se me escapaba. Necesitarían ayuda legal costosa para lidiar con las consecuencias que yo estaba creando usando mi propia experiencia legal. La destrucción de la calificación crediticia sería igualmente devastadora. Pagos atrasados a los acreedores, anticipos de patrocinio impagados, notificaciones de terminación de empleo. Todo aparecería en sus informes de crédito dentro de 30 días. Sus puntajes de crédito se desplomarían de excelentes a subprime, haciendo que futuros alquileres de apartamentos, préstamos de coche y oportunidades de negocios fueran exponencialmente más caros. Las referencias profesionales de Daniel ya estaban contaminadas. Marcos había puesto a Daniel en la lista negra de los eventos de la industria, advirtiendo a otros dueños de negocios sobre sus violaciones éticas e historial de fraude. La comunidad de marketing, que una vez compitió por su experiencia, ahora evitaba activamente la asociación con su reputación contaminada. La situación de Emilia era peor, porque su trabajo dependía completamente de la reputación pública. El marketing de influencers requería que las marcas confiaran en que el público respondería positivamente al contenido patrocinado. Su asociación con el escándalo de adulterio la hacía intocable para las marcas familiares, que representaban el 90% del mercado disponible. La transformación financiera de la noche a la mañana fue asombrosa. Hace 24 horas, Daniel y Emilia eran profesionales exitosos con futuros financieros brillantes. Esta noche estaban desempleados, enfrentando facturas legales que no podían pagar, con un crédito dañado y reputaciones profesionales tóxicas. Su aventura de la tarde les había costado todo lo que habían trabajado años para construir. Y esto era solo el comienzo. Las consecuencias legales, financieras y profesionales continuarían reverberando a través de sus vidas durante meses. El verdadero final de esta historia se estaba escribiendo en los saldos de las cuentas bancarias, informes de crédito y solicitudes de empleo.
Mientras ellos escribían cartas de amor, yo escribía sus obituarios financieros con la misma precisión que me había convertido en la socia senior más joven de Barcelona. El dinero habla más fuerte que todo, y sus cuentas bancarias gritaban el precio de la traición, consecuencias personales y un final inolvidable. La llamada más difícil llegó a las 6:43 a.m. de la mañana siguiente, antes de que mis padres pudieran enterarse del escándalo de Emilia por cualquier otra persona. Mamá respondió al primer tono, su voz brillante con la energía de la mañana, que yo estaba a punto de extinguir para siempre. Rebeca, cariño, te has levantado temprano. ¿Qué tal la celebración de Olmos anoche? Me senté en mi cocina con el café, enfriándose, mirando las fotos familiares en el refrigerador mientras me preparaba para destruir todo lo que representaban. Mamá, necesito decirte algo sobre Emilia y Daniel. Por favor, siéntate y pon a papá en el altavoz. El silencio se extendió lo suficiente como para que yo oyera la puerta de su dormitorio cerrarse, pasos bajando las escaleras, las sillas de la cocina arrastrándose contra las baldosas. 23 años de matrimonio les habían enseñado a reconocer una crisis en la voz de su hija. «Estamos aquí, cariño», dijo papá, su voz con el control cuidadoso de un hombre que se prepara para una mala noticia. «¿Qué pasa?» Emilia ha estado teniendo una aventura con Daniel durante 6 meses. Ayer llegué a casa y los encontré juntos en nuestro dormitorio. Las palabras salieron clínicas, profesionales, despojadas de emoción, porque sentirla me rompería. Su relación ha terminado. Daniel se está mudando y Emilia ya no es parte de nuestra familia. El jadeo de mamá se convirtió en un sollozo que se transmitió por el teléfono como un golpe físico. El silencio de papá fue peor, el tipo de silencio que viene de un hombre que procesa la ira y la decepción en igual medida. «Oh Dios, Rebeca, oh Dios, no». La voz de mamá se quebró con cada palabra. Emilia no lo haría, no podría. Tengo fotos, mamá, grabaciones, recibos de hotel, 6 meses de evidencia documentada. No podía ahorrarles la verdad brutal. No podía dejarles la esperanza de malentendidos o reconciliación. Alquiló un apartamento a 3 cuadras de mi casa, específicamente para su aventura. La voz de papá, cuando finalmente llegó, tenía 30 años de autoridad paterna reducida a cenizas. Emilia ya no es bienvenida en esta casa. Ya no es bienvenida en las reuniones familiares. Por lo que a mí respecta, ahora tenemos una hija. La finalidad en su tono me sorprendió. Papá siempre había sido el defensor de Emilia, el padre que defendía sus elecciones impulsivas y su carrera creativa. Pero el adulterio con el marido de su hermana cruzaba cada límite moral que él consideraba sagrado. «¿Qué hay de la Navidad?», susurró mamá, y pude verla en mi mente mirando alrededor de su casa decorada, calculando ya qué tradiciones morirían con el destierro de Emilia. Acción de Gracias, su cumpleaños. Nuevas tradiciones, dije con firmeza. Tradiciones que no incluyen a personas que destruyen familias por diversión. La conversación terminó con promesas de llamar más tarde, después de que hubieran procesado la devastación. Pero yo sabía que nuestra dinámica familiar había cambiado permanentemente. 4 personas se habían convertido en 3 de la noche a la mañana, y el vacío donde una vez perteneció Emilia sería demasiado doloroso para ignorar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la hija de 16 años de Emilia, Sofía. «Tía Rebeca, ¿por qué están cancelando todos los acuerdos de marca de mamá? Los chicos de la escuela están diciendo cosas sobre ella en línea. ¿Qué está pasando?»
Sofía y su hermano de 14 años, Diego, habían construido sus propios pequeños seguidores en las redes sociales, basados en la marca de estilo de vida de su madre. Las universidades habían estado reclutando a Sofía para programas de marketing en redes sociales, impresionadas por sus auténticas habilidades de creación de contenido. El canal de videojuegos de Diego había atraído a patrocinadores que valoraban su conexión con la audiencia familiar de Emilia. Todo eso se evaporó con el escándalo de su madre. Las perspectivas universitarias de Sofía se verían afectadas cuando los oficiales de admisiones buscaran el apellido de su familia en Google. Los patrocinadores de videojuegos de Diego se distanciarían de cualquier asociación con la reputación contaminada de Emilia. Los niños estaban pagando por las elecciones de su madre de maneras que aún no podían entender por completo. No respondía al mensaje de Sofía. ¿Cómo le explicas a unos adolescentes que su madre destruyó sus oportunidades junto con su familia? La madre de Daniel llamó durante mi camino a la oficina, su voz temblando de vergüenza y disculpa. Sara Delgado había criado a Daniel para ser mejor que esto. Le había inculcado valores que deberían haber prevenido exactamente este tipo de traición. Rebeca, lo siento mucho. Me avergüenzo de mi hijo. No sé cómo pudo hacerte esto a ti, a su matrimonio, a la familia de Emilia. Sus palabras vinieron a través de lágrimas que sonaban como si se hubieran estado acumulando durante horas. Fallé como madre en algún lugar. No fallaste, Sara. Daniel tomó sus decisiones como adulto. Mantuve mi voz suave, porque los padres de Daniel no merecían castigo por la bancarrota moral de su hijo. Pero espero que entiendas por qué no puedo mantener nuestra relación en el futuro. Por supuesto que no puedes. ¿Me dirás si necesitas algo? Sé que las conexiones comerciales del padre de Daniel ya se están distanciando de nuestra familia. Todos en nuestro círculo social lo saben a estas alturas. La reputación de la familia de Daniel fue un daño colateral en su destrucción profesional. Los compañeros de golf de su padre ya estaban cancelando sus partidos de los jueves. Las posiciones de la junta de caridad de su madre se estaban volviendo incómodas a medida que otros miembros susurraban sobre el escándalo de su hijo. Daniel había contaminado la posición social de toda su familia con su aventura. El costo personal se hizo más claro a medida que los amigos mutuos comenzaron a elegir bandos. Sandra y Miguel Pérez, amigos de la pareja durante 8 años, llamaron esa tarde con una neutralidad cuidadosa que no engañó a nadie. Rebeca, nos enteramos de que tú y Daniel se están separando, dijo Sandra, con su voz artificialmente brillante. Queremos que sepas que estamos aquí para ambos durante este momento difícil. Ambos. Me reí con amargura. Sandra, Daniel estaba teniendo una aventura con mi hermana en mi casa durante 6 meses. Aquí no hay 2 lados que apoyar. El silencio que siguió me dijo todo sobre dónde residían sus lealtades. Sandra y Miguel valoraban la armonía social por encima de la claridad moral, el tipo de personas que sugerirían el perdón y seguir adelante en lugar de reconocer la profundidad de la traición. Otros amigos respondieron de manera diferente. Victoria Jiménez, de mi clase de Derecho, llamó a las pocas horas de escuchar la noticia, su voz ardiendo con justa ira. ¿Qué puedo hacer? ¿Necesitas un lugar para quedarte? ¿Debería contratar a un sicario? Conozco a gente. Su feroz lealtad me recordó por qué las amistades verdaderas sobreviven a la crisis mientras que las superficiales se desmoronan. Emilia puede irse al infierno y Daniel puede conducir el autobús. La auditoría de amigos fue brutal, pero esclarecedora.
Las parejas que priorizaban la preservación del matrimonio sobre la justicia gradualmente dejaron de invitarme a reuniones que incluían a Daniel. Los amigos que entendían la traición se unieron con ofertas de apoyo, habitaciones de invitados y servicios de asesinato de personajes. Las tradiciones navideñas serían las bajas más difíciles. La cena de acción de gracias en la casa de mis padres siempre había sido una perfección caótica. Las historias dramáticas de Emilia, los chistes terribles de Daniel, la comida demasiado cocida de mamá, los comentarios de fútbol de papá, los intercambios de regalos de la mañana de Navidad, las celebraciones de cumpleaños, las barbacoas de verano. Cada tradición familiar ahora llevaba el fantasma de relaciones que ya no existían. Pasé esa noche sola en nuestra casa, caminando por las habitaciones que Daniel nunca volvería a ocupar, mirando fotos familiares que tendrían que ser guardadas. El dormitorio de invitados donde Emilia había dormido durante las vacaciones, la cocina donde me había ayudado a cocinar innumerables comidas, la terraza trasera, donde Daniel había hecho la barbacoa mientras planeábamos futuros que ya no importaban. La tristeza fue inesperada en su intensidad. Había perdido más que un matrimonio y una hermana. Había perdido una infraestructura entera de relaciones, tradiciones e historia compartida. La vida que había construido durante 8 años estaba siendo demolida no por mis elecciones, sino por las de ellos. Mi teléfono se encendió con la 20ª llamada de Emilia del día. La dejé ir al correo de voz como todas las demás, sus mensajes cada vez más desesperados, formando una banda sonora para la destrucción familiar que ella había orquestado. Rebeca, por favor. Mamá no me coge el teléfono. Papá me colgó. Sé que metí la pata, pero sigo siendo tu hermana. Podemos superar esto. Por favor, no dejes que un error destruya a nuestra familia. ¿Un error? 6 meses de engaño calculado, reducidos a un simple error de juicio. El autoengaño era casi admirable en su totalidad. Los lazos familiares no solo se cortaron, se incineraron. Y de las cenizas construiría algo nuevo, algo honesto, algo que no podría ser destruido por personas que confundían el placer temporal con las consecuencias permanentes. El sabor de la venganza. 3 meses después, descubrí que la venganza sabe mejor cuando se sirve con café por la mañana y notificaciones de LinkedIn. Las actualizaciones del perfil de Daniel se habían convertido en mi placer culpable. Cada hito profesional era un paso más abajo en la escalera que una vez había subido con tanta confianza. Daniel Santos busca nuevas oportunidades en marketing digital. Apareció en mi feed como una oración de los desesperados. Su título anterior de Socio Senior en Santos & Asociados había sido discretamente editado a profesional de marketing con amplia experiencia. La empresa que había cofundado ya no existía en su historial profesional, borrada como si su sociedad de 8 años nunca hubiera sucedido. Sus solicitudes de empleo estaban siendo rechazadas más rápido de lo que Marcos podía recomendar candidatos alternativos para ocupar su antiguo puesto. Lo sabía porque la comunidad de marketing de Barcelona era sorprendentemente pequeña, y la palabra viajaba a través de las redes profesionales como un incendio forestal a través de los bosques golpeados por la sequía. Rebeca, pensé que deberías saber que Daniel se entrevistó en Marketing Progresivo ayer. Había llamado Victoria Jiménez para informar. Está pidiendo el 60% de su salario anterior y aún así lo rechazaron. Su reputación es tóxica. Nadie quiere contratar a alguien que defrauda a los clientes por asuntos personales. Los mensajes de LinkedIn
se volvieron cada vez más desesperados a medida que las semanas se convertían en meses. Daniel había comenzado a contactar a conexiones universitarias lejanas, antiguos clientes, cualquiera con un presupuesto de marketing y procedimientos de verificación de antecedentes deficientes. Sus mensajes se leían como cartas de presentación cuidadosamente redactadas, explicando la terminación de santos en asociados como buscar nuevos desafíos y oportunidades de crecimiento. Pero la comunidad empresarial de Barcelona tenía buena memoria y excelentes redes de comunicación. La historia de su fraude impulsado por la aventura se había convertido en material de advertencia, compartido en salas de juntas como un ejemplo de cómo la mala conducta personal destruye las carreras profesionales. El intento de regreso de Emilia fue aún más entretenido. Su nueva biografía de Instagram decía: viviendo auténticamente, madre soltera, hablando de la vida real. Un giro completo desde su anterior marca de valores familiares. La sección de comentarios de sus publicaciones de cambio de marca proporcionaba mejor entretenimiento que la televisión por cable premium. ¿Auténtica? ¿Quieres decir como dormir auténticamente con el marido de tu hermana? Aparecía bajo cada publicación, con cientos de me gusta, de seguidores que se habían quedado suscritos solo para ver cómo continuaba su humillación pública. Su intento de girar hacia el empoderamiento de la maternidad soltera fracasó cuando los amigos universitarios de Sofía descubrieron los detalles de la aventura y los compartieron a través de las plataformas de redes sociales. La hija adolescente de Emilia ahora era conocida en el campus como la chica cuya mamá destruyó a su familia por contenido de Instagram. La ironía era aplastante. La marca personal de Emilia se había vuelto tan tóxica que estaba dañando las reputaciones de sus hijos. El número de seguidores continuó cayendo en picado a pesar de las estrategias de contenido cada vez más desesperadas de Emilia. Las citas motivacionales sobre levantarse de la adversidad y aprender de los errores generaban hilos de comentarios llenos de pruebas de su traición. Capturas de pantalla de registros de hoteles, fotos de investigadores privados, grabaciones de voz. Internet nunca olvida, y la audiencia de Emilia tenía buena memoria. Sus intentos de colaboraciones con marcas más pequeñas duraron exactamente un ciclo comercial antes de que las empresas descubrieran su equipaje de reputación. La empresa de suplementos de fitness, que inicialmente le dio la bienvenida a su narrativa de lucha auténtica, canceló su contrato después de que las quejas de los clientes inundaran sus redes sociales. La editorial de libros de autoayuda, que había expresado interés en su historia de regreso, retiró su oferta cuando los grupos focales respondieron negativamente a su reconocimiento de nombre. Pero el desarrollo más fascinante fue ver cómo su relación implosionaba bajo la presión del mundo real. La aventura apasionada que había justificado la destrucción de 2 familias se estaba resquebrajando bajo el estrés financiero y el escrutinio público. Mi investigador privado, sí, lo había mantenido en nómina, proporcionaba informes mensuales que se leían como autopsias de relaciones. Daniel y Emilia se habían mudado juntos después de sus respectivos desalojos, compartiendo un apartamento estrecho en un barrio que representaba degradaciones significativas de estilo de vida para ambos. Sujetos observados en una acalorada discusión fuera del edificio de apartamentos, decía un informe. Se escuchó a la mujer gritar sobre las perspectivas de empleo, el hombre respondiendo con acusaciones sobre la adicción a las redes sociales.
La postura física sugería tensión en la relación. El romance de cuento de hadas se estaba transformando en una convivencia mundana entre dos individuos desempleados y públicamente deshonrados que intentaban reconstruir sus carreras desde cero. La emoción de las reuniones secretas en hoteles había sido reemplazada por discusiones sobre el dinero del alquiler y los fracasos en las entrevistas de trabajo. Los intentos de Daniel de escape geográfico lo llevaron a Valencia, donde una pequeña firma de marketing le ofreció un puesto junior con un salario de nivel de entrada. El hombre que una vez había comandado distribuciones de 6 cifras, ahora hacía llamadas en frío a negocios locales desde un cubículo compartido, construyendo listas de clientes desde cero a los 38 años. Emilia siguió un camino similar a Sevilla, donde su reconocimiento de nombre era mínimo y su escándalo no había penetrado en los círculos de influencers locales. Había comenzado de nuevo con 3.000 seguidores y acuerdos de patrocinio que valían cientos en lugar de miles de euros. Su apartamento de lujo había sido reemplazado por un estudio encima de una cafetería. Su guardarropa de diseñador vendido para cubrir los gastos de la mudanza. Las soluciones geográficas no estaban resolviendo sus problemas de carácter fundamentales. El nuevo empleador de Daniel en Valencia descubrió sus violaciones éticas durante su verificación de antecedentes estándar, lo que llevó a otra terminación y a otra entrada en su creciente lista de fracasos. Los intentos de marketing de Emilia en Sevilla se vieron socavados cuando los influencers de Barcelona compartieron su historia con sus contactos de la industria. La soledad de su nueva realidad se hizo evidente a través del silencio de las redes sociales. Las publicaciones de Daniel en Facebook, una vez llenas de eventos de networking y celebraciones de clientes, se habían reducido a nada. Las historias de Instagram de Emilia mostraban comidas solitarias y fines de semana vacíos. La vibrante vida social, que una vez había documentado reemplazada por un exilio aislado. Antiguos amigos y colegas mantuvieron una distancia cuidadosa para proteger sus propias reputaciones. Las invitaciones a cenar dejaron de llegar. Las listas de invitados a fiestas navideñas ya no incluían sus nombres. Los eventos de networking profesional se convirtieron en campos minados, donde su presencia podía contaminar las reputaciones de otros asistentes. Yo recibía actualizaciones a través de conocidos mutuos que se deleitaban con su continua caída. Sandra Pérez, a pesar de su postura neutral inicial, no pudo resistirse a informar sobre los intentos fallidos de Emilia de reconstruir su círculo social. Se presentó en la fiesta de cumpleaños de Victoria sin ser invitada, susurró Sandra durante un encuentro casual en un Starbucks. Todos simplemente dejaron de hablar cuando entró. El silencio fue brutal. Se fue después de 10 minutos. El aislamiento profesional de Daniel fue aún más completo. Marcos lo había puesto en la lista negra de los eventos de la industria, advirtiendo a otros dueños de negocios sobre sus violaciones éticas e historial de fraude. La comunidad de marketing, que una vez compitió por su experiencia, ahora evitaba activamente la asociación con su reputación contaminada. Su relación, despojada de su emocionante secretismo y pasión prohibida, se estaba deteriorando en culpa mutua y resentimiento. Las mismas personas que habían arriesgado todo por momentos robados en habitaciones de hotel ahora estaban atrapadas juntas en las consecuencias de sus elecciones, viendo cómo cada uno fracasaba en reconstruir las vidas que habían destruido. La emoción se había ido, reemplazada por la cruda realidad del desempleo,
el exilio social y las consecuencias permanentes del placer temporal. Su historia de amor se había convertido en un cuento con moraleja, y estaban viviendo el final infeliz en tiempo real. Desde mi cómoda distancia, observé cómo su mundo continuaba ardiendo, fascinada por lo completamente que habían subestimado el costo a largo plazo de su indulgencia a corto plazo. El verdadero final aún se estaba escribiendo. Una solicitud de empleo fallida y una amistad perdida a la vez. La terraza de la Villa Rosmarina daba a colinas onduladas que se extendían hacia el infinito, pintadas de oro por el atardecer que yo había planeado compartir con Daniel exactamente un año antes. En cambio, me senté sola con una copa de vino, celebrando el aniversario más liberador de mi vida. La reserva que había hecho con ingenua esperanza se había convertido en mi declaración de independencia. Un viaje en solitario que demostraba que la felicidad no requería su participación. La rutina matutina se había convertido en mi meditación. Café al amanecer en la terraza de piedra de la villa, viendo la niebla subir de los viñedos, mientras leía correos electrónicos de clientes que respetaban mi integridad. El silencio era diferente de la soledad que había esperado. Esta era una paz intencional, elegida en lugar de impuesta por la traición. Mi teléfono vibró con una notificación de Abogados Ibéricos. Promoción a socia confirmada, socia directora senior. Con efecto a partir del 1 de enero. Felicidades, Rebeca. La promoción que había ganado a través de la gestión de crisis, en lugar de a pesar de ella. Mis colegas reconocieron que alguien que podía manejar la devastación personal con tanta precisión profesional era exactamente a quien querían liderando su firma. La ironía era hermosa en su totalidad. La aventura de Daniel y Emilia había lanzado inadvertidamente mi carrera a alturas que tal vez nunca habría alcanzado de otra manera. Los clientes solicitaban específicamente a la abogada, que había desmantelado sistemáticamente la reputación profesional de su marido, mientras mantenía su propio historial impecable. Mis habilidades de gestión de crisis se habían vuelto legendarias en los círculos legales de Barcelona. Rebeca Torres no solo gana casos, decían los clientes potenciales. Destruye a la oposición tan completamente que nunca se recuperan. El acuerdo de Olmos había sido olvidado, eclipsado por la clase magistral de destrucción estratégica que yo había entregado a mi propia familia. Las nuevas consultas de negocios llegaban a diario de ejecutivos que enfrentaban sus propias traiciones, queriendo representación de alguien que entendía que la guerra legal requería tanto habilidad profesional como acero personal. Mi tarifa de facturación había aumentado un 40% desde el divorcio, y mi calendario estaba reservado con 6 meses de antelación. La piscina infinita de la villa reflejaba las estrellas que emergían en el cielo, que se oscurecía mientras yo me desplazaba por los mensajes que había estado evitando. La información de contacto de Emilia aparecía repetidamente en mi lista de llamadas bloqueadas, su desesperación aumentando con cada intento fallido de comunicación. El último mensaje había llegado esa mañana, sincronizado perfectamente para interrumpir mi tranquilo desayuno. Rebeca, sé que probablemente no leerás esto, pero necesito que sepas cuánto lo siento. No por ser descubierta, sino por lo que le hice a nuestra familia. Destruí todo lo hermoso en mi vida por algo que no significaba nada. Sé que no puedes perdonarme, pero por favor, sé que te amo y lo siento. Lo leí 2 veces, sin sentir nada más que una leve curiosidad por sus circunstancias actuales. El último informe del investigador privado
indicaba que Emilia estaba trabajando en una tienda de ropa en Sevilla, su carrera de influencer permanentemente enterrada bajo el escándalo. Daniel vendía seguros en Valencia. Su experiencia en marketing era inútil con su reputación. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de borrar durante exactamente 3 segundos antes de presionarlo. Algunas disculpas llegaban demasiado tarde. Algunos puentes se quemaron demasiado completamente para la reconstrucción. Emilia había tomado su decisión en nuestro dormitorio. Yo estaba tomando la mía en esta terraza. El vino maridaba perfectamente con mi satisfacción. Una cosecha que costaba más que el salario mensual de Emilia en su nueva realidad. El éxito financiero se había acelerado junto con el logro profesional. La promoción de socia vino con participaciones de capital, participación en los beneficios y bonificaciones que hacían que los ingresos anteriores de Daniel parecieran modestos. Mi cartera de inversiones se había triplicado desde el divorcio, liberada de las preferencias de gasto conservadoras de Daniel y sus arriesgadas empresas comerciales. La casa que habíamos compartido ahora era mía exclusivamente, renovada y redecorada para borrar cada rastro de nuestra vida juntos. El dormitorio de invitados donde Emilia solía quedarse se había convertido en mi oficina en casa, donde planeaba estrategias legales que construían mi reputación mientras destruían a mis oponentes. Pero la verdadera transformación fue interna. La mujer que se había quedado congelada en su pasillo, escuchando la traición a través de las paredes del dormitorio, había evolucionado a alguien que controlaba las narrativas en lugar de ser controlada por ellas. La crisis había revelado una fuerza que no sabía que existía, una precisión que no había necesitado desarrollar, una crueldad que nunca había tenido la oportunidad de ejercer. Las citas se habían reanudado 6 meses después del divorcio, pero con criterios completamente diferentes. Hombres que demostraban integridad bajo presión, en lugar de encanto en circunstancias cómodas. Profesionales que entendían que la confianza, una vez rota, nunca podría ser completamente reparada. Relaciones construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la fantasía romántica. El atardecer pintó el cielo en tonos de redención, mientras levantaba mi copa hacia el horizonte. Por Emilia y Daniel, hablé en voz alta a la noche italiana. Gracias por mostrarme exactamente quiénes eran antes de que yo desperdiciara más años fingiendo que eran alguien más. Su traición había sido un regalo envuelto en devastación. Sin su aventura, podría haber seguido siendo la esposa y hermana confiada, construyendo mi vida alrededor de personas que veían la lealtad como opcional. Sus elecciones me habían obligado a descubrir mi propia fuerza, a construir algo mejor de las cenizas de su destrucción. El libro de visitas de la villa estaba abierto sobre la mesa junto a mí, las entradas de visitantes anteriores compartiendo gratitud por retiros pacíficos y escapadas románticas. Escribí cuidadosamente, consciente de que mis palabras durarían más que mi estancia. Para cualquiera que lea esto y haya descubierto la traición en su vida, el final real les pertenece a ustedes. Escríbanlo bien. Mi tito de mi teléfono mostraba mensajes de amigos celebrando sus propios éxitos, colegas compartiendo victorias profesionales, nuevos intereses románticos, sugiriendo planes de cena para mi regreso. Una vida plena construida sobre relaciones auténticas, en lugar de las actuaciones vacías que Daniel y Emilia habían proporcionado. Las estrellas emergieron completamente a medida que la noche se profundizaba, incontables puntos de luz que demostraban que las cosas hermosas podían existir independientemente, sin requerir una conexión para brillar. Había aprendido a ser completa en lugar de la mitad de algo roto,
exitosa en lugar de solidaria, estratégica en lugar de confiada. Mañana regresaría a Barcelona, a la posición de socia que me esperaba, a la vida que había construido de los escombros de sus elecciones. Pero esta noche pertenecía a este momento de perfecta soledad, a esta celebración de convertirme en exactamente quien estaba destinada a ser. Habían pensado que estaban robando mi felicidad. En cambio, me habían dado el empujón para crear y algo infinitamente mejor. El verdadero final me pertenecía a mí, y lo había escrito exactamente como yo quería que fuera. El vaso de vino capturó la luz de las estrellas mientras lo levantaba una última vez, brindando no por su caída, sino por mi propio renacimiento magnífico de las cenizas de su traición. No te pierdas más historias emocionantes de justicia y venganza. Si te gustó esta historia, dale a me gusta y suscríbete para que no te pierdas el próximo video. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita de la venganza de Rebeca?